Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. Conexión entre fotografía y poesía. En el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de dos artes demasiado hermosas, creo yo, que son la fotografía y la poesía. Vamos a hablar de puntos de conexión entre estas dos, pero también de algunas de sus características por separado. La literatura y la fotografía, la primera como fenómeno artístico y la segunda como uno de los primeros productos de las sociedades industrializadas, se completan desde un punto de vista comunicativo. Mónica Echegarreta. Esta cita que acaba de leer Dani, a mí me parece el momento perfecto para mencionar una de las fuentes que voy a utilizar mucho en la conversación del día de hoy, y es un libro titulado Sobre la fotografía de Susan Sontag. En el primer capítulo de este libro, que si mal no estoy es un ensayo, es como una colección de ensayos, este se titula En la caverna de Platón, y creo que este capítulo nos pone en contexto la frase que Dani acaba de leer. Es interesante que comencemos la conversación partiendo de pensar la poesía como un acto literario y artístico netamente, y a la fotografía como un proceso derivado de la industrialización de Europa. Y Susan Sontag es muy enfática en esto, y a mí me parece una imagen muy curiosa porque nos hace darnos cuenta de, en específico, la fotografía de una manera muy diferente a como la vemos siempre. Yo le contaba a Dani que cuando yo leí este ensayo, la primera vez, pocos días después cuando me intentaron tomar una fotografía, me sentía súper diferente, habiendo entendido la fotografía como algo un poco diferente a lo que siempre lo entendemos. Susan Sontag nos pone sobre la mesa una fotografía como diversión. Nos dice, ¿y qué tal si pensamos en la fotografía como una forma artística pero de masas? Entonces no singular y única, sino tal vez eh, mucho más popular de lo que nosotros creemos que es. Y así como pasa esto con la fotografía y la vemos desde este lado industrial, también creo yo que sucede que la poesía la elevamos mucho más de lo que en realidad es. Porque cuando tenemos esta frase decimos, no, la poesía como movimiento artístico, eso parece súper elevada. Y después decimos, ay, la fotografía como una herramienta súper industrial. Es como si la evaluáramos. Poco a poco la fotografía ya está en manos de todos, entonces ya no usamos cámaras. Porque los celulares quieren integrar estas cámaras en sus lentes. Fotografiamos recibos, notas, listas de mercados. La fotografía se hace como fotografiamos el paso a la finca o las vacaciones en París o la típica foto del bebé a la hora del baño. Entonces parece ser como una diversión social, como un elemento cotidiano y común al cual ahora todos tenemos acceso. En cambio, por otro lado, la poesía parece que la han elevado a niveles exorbitantes, hasta el punto en que le tenemos incluso miedo a algunas personas. Entonces creemos que la poesía es de unos pocos que son estudiados, o que nosotros pobres mortales no tenemos las capacidades suficientes para escribir un poema, o que si escribimos algo y a los demás no les parece lo suficientemente enredado, entonces no es un poema. Pero la poesía no tiene por qué ser enredada, ni incomprensible, ni contradictoria. Yo creo que eso se lo pueden dejar a Arjona, pero eh, en la poesía ustedes pueden ser quienes quieran. Pero Arjona. no, y es increíble. Pero la Ay, poesía, sí. ustedes pueden hacerla como ustedes quieran. Y si la quieren hacer enredada, adelante. Si no, pueden quitarse esa presión creada encima. Entonces creo que es muy interesante, como decía, partir de pensar estas dos artes en dos polos opuestos, que creo que la sociedad y nuestras actividades diarias las han colocado en esos dos polos opuestos, lastimosamente. Ok, creo que de esta introducción de la que hablaba Julie, sale como el punto de conversación también que yo tenía o que esperaba que sacáramos en este capítulo. Porque una de las cosas que me parece más importante decir sobre la fotografía y la poesía es que la poesía busca plasmar imágenes
con palabras porque son las imágenes las que evocan los sentimientos que persigue el lenguaje y significado de un poema. Sin embargo, por decir esto, no estamos quitando o no estamos diciendo, como decía Julie, que tenga que ser algo enredado. Y creo que si vamos al génesis o lo que es en realidad un poema es una imagen poética. Y al pensar esto, estamos llegando y le estamos cortando el camino a toda esa distancia que creemos que hay desde la poesía y la fotografía cuando hablamos de ellas, una como algo mucho más asequible y la otra como algo mucho más elevado intelectualmente. Entonces, pensar en esto, pensar en de dónde nace la poesía y que nace de una imagen, es mostrar la cercanía entre estas dos partes, entre la fotografía y la poesía. Me gustaría leer otra cita de Mónica Echegarreta que está en un trabajo de la Universidad Javeriana sobre literatura y fotografía que dice: tanto él o la poeta como fotógrafo precisan un instante fragmentario. En ambas acciones, la de capturar una fotografía y escribir un poema, existe esa alianza del tránsito. La poesía sugiere imágenes y las imágenes mismas crean los poemas. Entonces creo que algo clave que debemos preguntarnos cuando va hacia allá la conversación es ¿qué es la imagen poética? Y hay varias formas de ver la imagen poética, hay varias definiciones de la imagen poética. Y a mí me pareció muy interesante encontrar una definición, me pareció muy chévere, que está en un poema. Es una definición del escritor murciano José María Álvarez que dice: la imagen es la presencia perdida, que la palabra revela como sentido. Esa sería una de las definiciones de imagen poética. Sin embargo, quisiera leer otras dos definiciones que son mucho más concretas. Obviamente esta primera pues está en un poema, es muy bonita, pero quedamos como, ¿qué significa eso? Entonces, la otra, que también es de Echegarreta, dice que la imagen poética es una construcción verbal que desemboca en una experiencia estética. Creo que aquí nos vamos acercando mucho más y nos vamos acercando a esta primera cosa que decía, cuando hablamos de una experiencia estética. Porque hay un propósito en la poesía que es tal vez diferente al propósito de la fotografía, pero que si bien hay algo en lo que convergen cuando hablamos de imagen poética, es que hay una construcción de sentido con un ámbito estético. Y finalmente, otra definición, esta definición es de Octavio Paz, que la escribió en el libro El arco y la lira de 1999 y dice que designamos con la palabra imagen toda forma verbal, frase o conjunto de frases, que el poeta dice y que unidas componen un poema. Nuevamente vemos que nos resaltan que la materia prima del poema es la imagen. Y en un solo poema pueden haber muchas imágenes, pero lo importante es saber que está hecha de imágenes, que son las imágenes poéticas. Entonces, cuando hablamos ya de estas imágenes poéticas, decimos también que la imagen poética puede nacer de la memoria o de la imaginación. Sin embargo, aquí entra una de las conexiones más fuertes que yo hice con la fotografía, y que es que recurrir a una fotografía es también una estrategia para detallar y concretar la imagen para un poema, que es lo que nosotras hicimos en uno de los capítulos anteriores de la tercera sección, que fue comenzar desde una fotografía a planear y hacer la preescritura de un poema. Se llama Sobre la poesía que nace del lente, por si quieren ir a revisarlo si no lo han hecho. Y cuando hablamos de la fotografía como parte esencial o como una estrategia y un paso esencial en la preescritura, podemos hablar en sí de lo que implica y los beneficios que nos trae partir de una imagen, que es nuevamente algo que hablábamos en ese episodio, y es que cuando tenemos una imagen poética,
para concretar nuestra imagen poética al principio en una preescritura de un poema y utilizamos una fotografía, estamos haciendo que inmediatamente se haga más tangible esta imagen y así sea más fácil escoger las palabras correctas, sea más fácil saber de dónde estamos partiendo y no movernos tanto para hacer un poema. Esto cuando hablamos de la escritura y cuando hablamos de la forma y de la forma de usar esta herramienta, que yo creo que es una de las conexiones más grandes que hay entre fotografía y poesía. Una de las cosas que resalta para mí de lo que acaba de mencionar Dani, y una vez entendido un poco más la definición y cómo estamos entendiendo la imagen poética, es pensar en el lenguaje, creo yo. Porque qué bonito es sentir que a la larga la fotografía y la poesía son palabras pictóricas o palabras escritas que también son pictóricas, pero que a la larga son lenguaje. Entonces yo definiría que las fotografías son una especie de enunciados visuales y la poesía esas imágenes escritas, esas imágenes poéticas escritas. Sin embargo, creo que algo que pasa hoy en día es que la fotografía y la poesía se enfrentan como a la lucha entre lo concreto y lo abstracto. Creo que asociamos lo concreto con la fotografía y lo abstracto con la poesía e incluso tal vez con la literatura. ¿Y esto a qué se debe? Yo encuentro la respuesta en uno de los comentarios que hace Susan Sontag y también en la primera frase que mencionó Dani cuando pensamos en la fotografía como un elemento de la industrialización. La fotografía se ha convertido en una prueba incluso, que pareciera tener más legitimidad que lo escrito. Entonces la imagen parece ser mucho más fiable que lo escrito. Como cuando la gente te dice no lo creo si no lo veo. Nadie te dice no lo creo si no lo leo. Al contrario, lo que te dicen es no creas todo lo que lees. Nadie te dice no creas todo lo que veas. Porque se supone que si lo ves, automáticamente ya confías en eso que estás viendo. Hay algo en la imagen y ni siquiera en la visión, porque tanto la escritura como la imagen son estímulos primariamente de la visión, sino que en la imagen hay algo en ella que parece superar el imaginario de las personas o que las personas tienen con la escritura. Entonces podría ser que la gente cree que son más inmediatas o tal vez la atracción visual, pero lo cierto es que la fotografía en este momento la usamos para incriminar y para justificar. Las cámaras de seguridad le aseguran a la policía con una fotografía quién es el ladrón. O si encuentras un perro en la calle es más fácil que le reconozcas si viste su fotografía en un anuncio, así leíste una descripción detallada. Es como si de alguna manera creyésemos que la fotografía fuese la reina de la mímesis, lo cual es muy curioso pensarlo cuando lees a todos estos filósofos que han hablado sobre el arte poética y sobre la literatura y hablan de la escritura y la literatura como la mímesis. Parece que la fotografía de los europeos no está tan de acuerdo con esto que mencionan nuestros autores antiguos. Y creo que es gracioso. Bueno, aquí estamos como aquí nos volvimos como en defensa de la poesía, en defensa de la literatura y todo lo escrito. Pero es gracioso porque hoy en día conocemos, en un mundo lleno de redes y lleno de tecnología, sabemos y conocemos muchas veces de primera mano las formas que hay para engañar el ojo. Y las tenemos de primera mano y además de esto sabemos cómo muy fácilmente se pueden utilizar las fotografías hoy en día en las redes con otras intenciones, con las intenciones, por ejemplo, en la publicidad, con intenciones de venderte algo, entonces hacer que se vea mejor de pronto de lo que es, o con todas estas intenciones que a veces vemos en redes sociales de mostrar algo, sí, justo como decía, mejor que lo que es, por ejemplo, o algo totalmente diferente a lo que es, como de... Se están aprovechando de que sintamos o de que le creamos un poco más a la imagen inmediata. Sí, por otro lado, estamos viendo que están apareciendo todas estas formas contemporáneas de poesía que vienen justamente de los sentidos y del sentimiento primario
del sentimiento primario, de la pura sensación. Estamos viendo que emergen muchas formas de poesía que son meramente lo que alguien sintió en el momento, que es meramente las palabras de lo que estabas viendo, de lo que estabas sintiendo. Y es gracioso que hoy en día hallemos aún conociendo todas estas, tal vez, todos estos juegos, mejor dicho, es gracioso que aún creamos esto y como tú decías, es casi que algo intuitivo. O sea, la verdad es que tú entras a una red social, por ejemplo, y no puedes dejar de pensar que le crees más a una foto que a algo que está ahí escrito. O sea, en realidad parece ser algo muy natural hoy en día. Y justamente aparece en muchos lados, como tú decías también, que pues hasta cierto punto se aprovechan de esa intuición. Claramente. Sin embargo, creo que es algo muy bonito pensar que la fotografía también oculta cosas, como lo dice Dani. No es y no en un sentido netamente negativo, pero Susan Sontag nos dirá, y eso es una cita, una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo. Hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo. Entonces, nos estamos quedando con la idea de que la cámara fotografía la realidad. Como no, sí, lo que me muestra la cámara, lo que me muestra la imagen, es tal cual lo que estaba detrás de esa cámara, lo que estaba enfrente, perdón, lo que estaba enfrente de esa cámara y lo que el fotógrafo vio. Pero no es así. La realidad del fotógrafo es su combustible, su materia prima, así como lo es en la poesía. Pero el fotógrafo es como el poeta, o sea, el fotógrafo también moldea, se ubica en determinada posición para lograr la imagen que quiere, para lograr una descripción, un rostro, un sentimiento, que él, como el autor que es, porque el fotógrafo también lo podemos considerar como con este perfil de autor, desea obtener y desea transmitir. Eso no es, me encontré algo y la foto es exactamente lo que me encontré. Si quieres ver la realidad de eso, ve al lugar. Pero la fotografía siempre va a ser un lugar, un acontecimiento que intermedia entre la realidad y la creación del autor. Una interpretación. Yo ahí quería hacer una conexión con este otro lado que quería tratar, que es como de la poesía a la fotografía, y como hablamos de poesía en la fotografía. Entonces, en este momento, ya que había dicho lo anterior, en este momento ya podemos pasar a en defensa de la fotografía, porque creo que igualmente hay dos lados, ¿no? O sea, estábamos viendo primero este lado, que es la fotografía en todos sus ámbitos, pero también debemos ver la fotografía como arte. Y cuando vemos la fotografía como arte, vemos que en la fotografía existe una poética. Entonces, en la fotografía, la poética es la construcción del lenguaje en la imagen. La fotografía con un sentido artístico en sus inicios en conjunto al acto de fotografiar. De fotografiar. Y es que en la fotografía existe esa forma de ver las cosas, esa forma específica de ver las cosas, porque en la fotografía hay una interpretación, como decíamos antes, de la realidad. Y hay una forma de hacer la fotografía también, y hay una intención al hacer una fotografía. Y creo que está allí donde encontramos la conexión o donde está la poética en la fotografía. También quisiera leer otra frase que decía Carla Guerrero. Lo que dice Eni, aunque la fotografía y la poesía son conocidas por ser un cargamento de sensibilidad y estética, qué bello es poder observar que hay un contenido teórico y de forma que es necesario conocer en estos dos artes. Entonces en la fotografía hay un estudio de planos, de colores, de posiciones, de movimientos, de luz, de sombra, de composiciones. Así como en la poesía hay un estudio de las estrofas, versos, rimas, sílabas o recursos literarios, musicalidad o métrica, por ejemplo. En una cita de Carla Guerrero, que es una autora de un artículo sobre cómo leer poesía en una fotografía, en una plataforma de arte contemporáneo que se llama Espacio GAF, dice que si una imagen genera preguntas, es poética, pues algo oculta mientras se exige a sí misma a tener calidad estética. Es algo así como a lo que quería llegar también con una de las primeras frases que leí. Algo que, si bien es transversal a estas dos artes, es un sentimiento estético o una propuesta estética. En ambos hay una propuesta estética
Y esta propuesta estética no viene sola, como decía Julie, viene acompañada de muchos otros estudios. Así como de preescritura en la poesía, también hay una forma de preparar una fotografía y existe una razón y unos motivos. Entonces no existe poética en una fotografía sin un motivo, y no hay motivo sin plasticidad y sentido, que me pareció muy loco ver esto en este artículo que mencionaba, porque decía que en la fotografía también hay narrativa. O sea, aquí no solamente estamos metiendo poesía y fotografía, estamos metiendo toda la literatura y cómo una fotografía puede contar una historia. Pero aún así existe otro lado de esta conexión, que es lo que podríamos decir, o sea, estamos hablando de una fotografía, podemos hablar de una fotografía comercial o de una fotografía así, pues tan cotidiana como la que tomamos a los recibos, como decía Julie, como la que vemos en un anuncio con un perro, fotografía como la que se utiliza en las cámaras de seguridad, diferentes fotografías, pero existe una fotografía que se llama en sí fotografía poética. Pero cuanto más se le exige a esta fotografía poética, esta puede tornarse en poética fotográfica. Y eso me pareció muy interesante, porque dice que la imagen se vuelve más compleja y ya no solo sugiere, ya no solo cuestiona, sino también dirige, y el grado de contemplación es extremo, el grado de reflexión y de cuestionamiento hacia lo que se está viendo para poder crear una imagen desde otro punto de vista y con otros motivos y percepciones es mucho más elevado. Entonces, me llama la atención pensar en esto en contraste a algo que decíamos al comienzo. Como pensamos que la poesía es aquella que está elevada por allá, como incomprensible, pero todo esto, y cuando hablamos de la poética fotográfica, cómo se aplica a una fotografía, como por ejemplo, yéndonos un poco más a un campo más amplio, y no solamente a la fotografía, podemos hablar de la fotografía que se utiliza en el cine o en la composición de cortometrajes, por ejemplo. En los medios audiovisuales. En los medios audiovisuales. Y si pensamos en eso, o por ejemplo, yo no sé, tengo un ejemplo muy sencillo, pero no sé si alguna vez han visto un análisis de una escena en YouTube. Sí, eso también podrían buscarlo, es súper genial buscar los análisis de imagen en escenas de películas. Y si tú ves el análisis de una sola imagen, o sea, ni siquiera es una escena, de una sola imagen tomada de una película, todo lo que pensaron para hacer la imagen, como dónde debían estar, la composición de las cosas, el arte que debía estar detrás, cómo debía acomodarse el actor, dónde debía acomodarse la cámara. Si pensamos desde ese punto de vista, que es más complejo, que es más elevado, es como... Y además de esto, todos los símbolos que hay detrás, todos los símbolos y la reflexión y los cuestionamientos, como decíamos antes, que hay en una fotografía. A mí esto último que dice Ani me encanta mucho y me hizo recordar a una anécdota rápido de una clase que vi el semestre pasado de diseño, y la clase se llamaba Memoria Audiovisual y pues el objetivo era hacer un cortometraje. Y una de las primeras entregas que teníamos que hacer para hacer este cortometraje, que creo que es importante decir que era una de las primeras entregas, era algo que se llama fotoensayo. Yo nunca había escuchado de algo llamado fotoensayo, y teniendo en cuenta que uno escribe ensayos por montones en una carrera como literatura, o por lo menos yo escribo ensayos por montones, pensar que me habían puesto a hacer un fotoensayo me parecía supremamente curioso, porque yo sentía cómo logras tú tener una narrativa, también una argumentación, que es la que tienes en un ensayo, con un sustento, con referentes. ¿Cómo logras tú meter todos estos elementos en una foto? ¡Qué loco! La foto es un espacio muy pequeño, la foto es un espacio bidimensional que tiene unos bordes, y eso es todo. Con esa foto debes llegar a una persona
en términos de narrativa, en términos de argumentación, en términos de tu opinión, en términos de referentes. Y eso a mí me parecía totalmente imposible. Pero no, poco a poco te vas dando cuenta cuando logras entender y ver la imagen. Yo quiero aprender a hacer eso. Un fotoensayo es increíble. Poco a poco, cuando te das cuenta que la imagen es mucho más potente que eso que creías, es que te das cuenta que ella es capaz, obviamente con un estudio pues no es cualquier cosa, no se saca a la ligera, es algo que tienes que estudiar, es algo que tienes que dedicártele para que logres crear esta estructura de ensayo y esta estructura casi que literaria en una foto. Y creo que esto me hace pensar también o me hace remontarme a em, dos elementos antiguos, digamos, que son los inicios de la fotografía y los inicios del cine. Nosotros a los inicios del cine hablábamos de fotogramas. Entonces, ¿qué era hacer una película? Si ustedes han visto cualquier película que hable sobre las películas de George Méliès, y en específico tengo en mente la película de Hugo Cabret, podrán darse cuenta de cómo ellos hacían esas películas. Y esas películas son foto tras foto. Bueno, de hecho ese es el principio básico de los videos, pero digamos que en este momento creo que ya lo hemos olvidado y la tecnología también parece que querer que lo olvidemos. Pero cuando tú bien piensas en estas cintas cinematográficas en donde era fotito por fotito, Como el stop motion. o en el stop motion, uff, claro, gran punto. Cuando piensas en estos fotogramas, es una foto y esa foto es la que compone y la que logra, junto con con los demás fotogramas, logra hacer el movimiento. Entonces pensar en la foto como generadora también de narrativas, de movimiento, de historias, me parece algo tan bonito que a veces olvidamos cuando tomamos la foto o la fotografía del lado netamente industrial, turístico y casi que sin pensarlo. ¿Cuántas veces vamos de viaje y sacamos la cámara automáticamente y tomamos fotos? Creo que eso fue, para mí, fue hasta una cacheteada, porque muchas veces estás en eventos importantes o algo así, sacas el celular y vas a tomar una foto y si se han percatado bien, uno no mira al objeto real, sino a la cámara. O sea, cuando tú estás fotografiando en un zoológico, en un evento, un cumpleaños, tú no estás mirando a la persona y tienes la cámara ahí, tú miras a la persona a través de la cámara, como si necesariamente tienes que mirar a través de para sentirte Y satisfecho. le creemos tanto a la cámara. O sea, mejor dicho, le tenemos una confianza ciega a la cámara de que nos está mostrando la totalidad de la realidad. Y además es que creemos que si no hay, como nos está mostrando la totalidad de la realidad, si no hay foto, no hay realidad. Entonces, si te reuniste con alguien y no hubo foto de ese momento, eso nunca pasó. Si fuiste a París y no tomaste fotos, es como, nadie, no, tú no fuiste a París. Como que tenemos esa necesidad de tomar una fotografía de las cosas que hacemos, pero es una necesidad, o sea, es hermoso hacerlo, es hermoso que la fotografía sea una pieza de memoria, pero no cuando ya lo hacemos como de una manera tan habitual, pero que ya no pensamos, como que fotografiar se ha vuelto un trabajo más, una cosa más que tienes que agregar en tus paseos y no un motivo de verdad, como que la fotografía como acontecimiento ya no es fotografía como acontecimiento. Se me fue en un momento, dejaste de hablar de esto y se me fue el momento de decirlo, pero pensar que como para la preparación, para la planeación y maquetación de una película, de una imagen, muchas veces se necesita primero algo escrito para luego pasarlo al lente. Y es interesante que nuevamente creamos que lo más complejo es lo escrito, cuando en realidad cuando vemos estas preescrituras, cuando vemos, por ejemplo, tanto en términos de guiones como en términos de una sola fotografía. El otro día yo estaba viendo un video de una modelo que ahora está trabajando como fotógrafa y para un cliente tenía que armar todo un proyecto, no sé qué. Y ella explicaba como lo que, en términos muy sencillos, lo que tenía que hacer al hacer un proyecto y ver la preparación anterior a tomar las fotos
incluye mucho de escribir, incluye mucho de ponerse en la tarea de escribir lo que se quiere hacer. Y una vez se tiene ahí, hay como una cierta forma, mejor dicho, hay una decisión más concreta de lo que se quiere hacer a la hora de tomar la foto. Y también me parece interesante que asimismo lo hacemos cuando vamos a escribir un poema. Utilizamos la fotografía para concretar la imagen poética, así como el fotógrafo utiliza las palabras para concretar lo que quiere hacer en su fotografía más adelante. Y sin embargo, estos actos que hacemos no son iguales al acto mismo. A lo que me refiero es, escribir para la fotografía no es lo mismo escribir para un poema, y fotografiar para el poema no es lo mismo fotografiar para la misma Sí, fotografía. claro que sí. En el caso del que puedo hablar es de escribir para la fotografía, porque pues como que lo tengo más fresco y me parece que se nota mucho ahí, porque tú, o sea, no es lo mismo, es muy diferente escribir para planear un fotograma, una escena, un video, es muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados tal vez a escribir y saber que tenemos que anotar todo, como que debes hacer que el lector entienda todo lo que está sucediendo. Bueno, si quieres omitir detalles, claro que eso se puede hacer, pero como que a la larga el lector debe entender qué está sucediendo. Pero cuando tienes una escritura para algo visual o que se va a transmitir en una fotografía o en un video, tú escribes sintiendo que tienes que explicar todo y después recuerdas como, ah, no, la mitad de lo que estoy escribiendo aquí me lo va a mostrar la imagen. Entonces es como un control y un equilibrio. Todo. Bueno, sí. No, pero Casi yo me todo. refiero, por ejemplo, a los diálogos y cosas así. Son cosas que si escribes y se van a decir tal cual las escribiste. Ujú. Pero lo demás son elementos que tú tienes que como que hacer la instrucción, pero la instrucción no es eso que escribiste. Tú haces la instrucción y la instrucción se codifica de una manera diferente porque pues también es un medio diferente. Y eso me parece súper, súper interesante. Y ahí también, o sea, allí radica también la diferencia de propósitos. Como cuando hablamos especialmente de poesía y hablamos de este género que está escrito para ser representado, como lo es, bueno, como lo es el guión, para ser representado y luego tomado de forma audiovisual. Estamos hablando de géneros que tienen propósitos distintos. Entonces, asimismo, la fotografía y la poesía se relacionan de una forma distinta. Cuando uno tiene un guión, como tú decías, todo debe ser muy específico porque son desde un tipo de instrucciones casi. Entonces, todo debe entenderse porque eso se va a poner, mejor dicho, es como la forma de preparar lo que vas a hacer frente a la cámara. Sin embargo, cuando estás buscando una fotografía para un poema, tú no estás buscando una fotografía que te diga todo lo que tienes que hacer en el poema. Tú estás buscando una fotografía desde la cual pueda partir tu imagen poética y en realidad lo que estás buscando en la fotografía es ese sentimiento, mejor dicho, esa evocación y esa imagen que tenga una evocación también a la sensibilidad. Entonces, son propósitos distintos, pero es interesante ver cómo las letras escritas y las letras en imagen, por decirlo así. La palabra pictórica. Sí, la palabra escrita y la palabra pictórica tienen relaciones distintas, pero en ambas partes se relacionan. Ya que tocamos este tema, digamos, del fotograma, el segundo elemento que les dije que quería traer de hace unos años y traerlo a esta conversación es el daguerrotipo. El daguerrotipo me parece una pieza única, demasiado interesante. Yo la primera vez que supe esta palabra fue cuando la leí en Cien años de soledad. Si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, pero creo que era Aureliano el que le tenía como miedo al daguerrotipo, es decir, a la fotografía, porque sentía que lo iba como a atrapar, como si lo estuviese atrapando en el objeto y dejase de ser el mismo en la vida real. Y es muy curioso pensar en esto con la fotografía. De hecho, también les cuento una infidencia. Cuando mi papá escuché esto se va a reír, pero a mi papá le tenía miedo a las fotografías cuando era pequeño. Él sentía que me iban a matar. O sea, como para él era muy literal esto de dispara o dispara a la cámara, como el disparar de la cámara. Entonces él sentía, o sea, como no quería que nadie le tomara fotos porque sentía que sí, que le iban a quitar su vida. Y eso también creo que tiene una reflexión muy,
Interesante. O sea, hasta qué punto la fotografía no es como si te succionara a una cámara que va a durar por Sí. siempre y para siempre. Y una fotografía que tal vez tiene un poquito más de duración. Sin embargo, el daguerrotipo nos muestra algo diferente a la fotografía que tenemos en este momento, porque es que el daguerrotipo solo hay uno. El daguerrotipo se hacía y ni siquiera es como las cámaras instantáneas, que solo tienes como pocos papeles y tienes solo pocas oportunidades para tomar la fotografía y la fotografía demora mucho en ser tomada, no como ahora que tomamos 1000 fotografías en un solo segundo, pero el daguerrotipo es mucho antes de estas dos categorías. El daguerrotipo tardabas como 10 minutos en hacerlo y era una pieza única, o sea, no podías hacer otra. La única manera de tener otra era fotografiándola, lo cual es muy curioso. Pero el daguerrotipo solo podías tener uno. Es una pieza que estaba en positivo y en negativo, según donde la miraras. Es una pieza casi que 3D. Entonces, según donde tú la mirabas, estaría en positivo. O si la volteas, estaría en negativo. Pero es una imagen frágil, es una imagen que se rompe fácilmente. Y yo creo que así como el daguerrotipo es la fotografía y la poesía, porque ambas son como frágiles, si no se les cuida, como la poesía pensándola en que también su sustrato es la palabra y si lo pensamos desde la materialidad del papel, como que el papel se rompe, la fotografía también, se lo comen, no sé, el comején en los bichos, como que también son muy Se le come el perro. frágiles. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros como que instintivamente hemos aprendido eso y ahora lo que hacemos es almacenar tanto la fotografía como la poesía en algo un poco más grande para cuidarlos. Entonces las fotografías se ponen en portarretratos, se cuelgan en las paredes, se colocan en álbumes, la poesía se consigna, como que un poema solo, uno siente que es un poema a la deriva, indefenso, un poema solo, el poema Pobrecito. parece ir acompañado desde una colección de poemas, una antología, o en un libro, o en una plataforma, como que todas estas cosas sentimos instintivamente que son un arte frágil si no lo cuidamos y entonces nos ponemos en la labor de cuidarlos y protegerlos con distintas cosas y creo que esto sale mucho de la imagen del daguerrotipo, de esta pieza única, así como la fotografía y la poesía única que debemos proteger en esa unicidad. Con respecto a todo esto que hemos dicho y considerando todas estas conexiones que hemos hallado entre la fotografía y la poesía, a mí me gustó mucho, o bueno, tuve la idea de traer algunos ejemplos, tanto de poesía y fotografía trabajando juntas en una sola obra, como de fotografía poética. En el primer ejemplo, o en cuanto a lo primero, hay un artista que pues de las demás obras no conozco mucho, pero sé que esta obra me ha gustado mucho desde que la descubrí. Es una obra de León Ferrari en la cual tomó fotografías de mujeres y puso poemas en braille encima de las fotografías, de forma que él decía que había que acariciar a la mujer para leer el poema de amor. Entonces, en este ejemplo vemos no solamente una conexión entre poesía y fotografía, sino un millón de sentidos que se le pueden dar a esta y también la visión de poesía desde cualquier lenguaje. Por otro lado, en los ejemplos, o bueno, traigo algunos ejemplos que estaban en el artículo también de Carla Guerrero, que son ejemplos de fotografía poética. Y muchos de estos me pareció interesante porque cuando ella hablaba de ellos, tú entendías por qué se trataba de esta elevación o de esta profundidad que tenían estas fotografías y que las distinguían de las demás. Por ejemplo, una llamada Índigo por Sofía Quesada, que ella decía que genera una plasticidad en la que abunda la poética visual con el color, la forma y el ritmo. Me pareció muy interesante que hablara de ritmo, porque así como hablamos de ritmo en la poesía, también vemos en este caso que se habla de ritmo en la fotografía. Y ella decía que el análisis al cuerpo femenino en la fotografía es un verso. Otro ejemplo es una fotografía que se titula ¿Dónde vivían los culpables?, de Donaldo Choncoa, y ella hablaba de esta diciendo que la sintaxis era distinta.
Nuevamente vemos que se utilizan palabras que normalmente utilizaríamos también en la poesía. Decía que un rostro se enfrenta hacia otros, que allí nada sugerente y que además de esto se aproxima a jugar con la potencia que puede llegar a alcanzar una imagen. Y finalmente tenemos otro ejemplo que daba aquí Carla Guerrero en el artículo, y era la fotografía de Jonathan Bannister, en la que ella decía que sin duda remitía a un film noir, pero que a pesar de ser escénica la imagen hay una complicidad y esto me pareció genial, porque nuevamente vamos a hablar de otro de los ejercicios de escritura que no necesariamente fue de poesía, pero uno de los ejercicios de escritura que también hicimos en la tercera sección, y ella hablaba de que en la imagen se veía como un voyeur siendo observado por otro voyeur. Y eso es lo que hace que sea una fotografía poética. Diría que para finalizar, la cámara y el lápiz son como dos especies de armas que nos ayudan a inmortalizar el tiempo. Entonces la fotografía y la poesía como dos elementos que congelan la trascendencia. De cómo se agota la trascendencia he entrado al chat. Sí, dos elementos que parecen ser los padres de la trascendencia, que nos ayudan a coleccionar momentos, que nos ayudan a situarnos también en un tiempo. Lo que creo yo que es importante es entender que ni la poesía ni la fotografía son la misma vida. Como que por más de que estos dos elementos nos ayuden a congelar estos momentos de tiempo, a pausar ciertas cosas, debemos entender que ellos no son los que controlan la línea del tiempo de nuestra vida. Y aún así algunos poetas no estarían de acuerdo contigo. No, pero lo digo en el sentido que creemos que la fotografía y la poesía muestran la apariencia del pasado y que no recordamos sino una vez observamos la fotografía o leemos un poema. Pero entonces creemos que el alcance del presente es esa última fotografía o ese último poema, como si fuera tu último checkpoint, como que el último poema escrito, por decir algo, el último poema que escribiste habla sobre amor y la última fotografía que tomaste era el cumpleaños de tu año pasado, como que ahí va tu vida. Creo yo que es importante no estancarnos en eso. Y eso no es, ¿sabes? Yo entiendo que la fotografía, la poesía y el arte son un estilo de vida, pero eso no significa que la línea del tiempo de tu vida la lleven estas dos cosas, creo yo. Entonces creo que aprendamos que los checkpoints de nuestras vidas los hacemos nosotros mismos y no hay necesidad de que estén consignados en un poema y en una fotografía si no lo deseamos así. Y aún así creo que algo que nos queda mucho de este capítulo y de esta conversación es aprender a valorar o ver hasta dónde pueden llegar las dos artes y ver cuál es el propósito de ambas. Como desde ese propósito que tienen ambas, podemos ver cómo es que funcionan y podemos entender cómo funcionan y podemos dejar de mostrarle más confianza tal vez a una que la otra. Podemos atrevernos a explorar ambas sabiendo para qué sirven ambas y cuáles son sus virtudes. Quería decirte, este es un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para Alicia. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.